Glutamato. Glutamato, é. Glutamato. Glutamato. Ya estuvimos viendo al glutamato. Bueno, la base para este neurotransmisor es el glutamato. ¿Sí? El glutamato te dijimos que se origina a partir de la glicina. ¿Sí? Se convierte en glutamato, glutamato. Ahora, ¿recuerdan cuál es la función principal del glutamato? Amiga, você segura aqui só um segundo. A função ¿Cuál es principal la do función glutamato. principal del glutamato? Energia. Ser Excitador? excitado. Es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. ¿Sí? Ahora, el GABA, ácido GABA glutírico, es el principal inhibidor del sistema nervioso. Y en contrapartida del glutamato, el principal excitador, el GABA se origina a partir del glutamato. El glutamato puede convertirse en, estábamos viendo ayer, sus diferentes formaciones. Aquí, el glutamato se puede convertir en glutamina. El glutamato puede convertirse en glutamina, pero hay un camino a través de otra enzima donde el glutamato puede convertirse en GABA. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la enzima que degrade al glutamato, el glutamato se puede convertir en glutamina o se puede convertir en GABA. Y esto es bidireccional, o sea, que la glutamina puede volver a convertirse en glutamato y GABA puede volver a convertirse en glutamato. ¿Sí? Entonces, tiene un camino bidireccional. Ahora, con el GABA es el principal, dijimos, neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso del adulto. Porque en periodos embrionarios, en los primeros días de vida, ¿sí? El GABA puede actuar inclusive como un excitador. Con el tiempo va sufriendo una transformación y se convierte como inhibidor. ¿De dónde va a salir este glutamato? De todos los lugares, de este GABA. Este GABA va a salir de todos los lugares donde encontramos glutamato. Entonces, vamos a encontrarlo a nivel del cerebro, vamos a encontrarlo a nivel del sistema, todo el sistema nervioso central, el encéfalo, el cerebelo, la médula espinal, y en áreas muy importantes como la amígdala. La amígdala es el centro donde se regula el miedo, ¿sí? Entonces también se producen las amígdalas en el tálamo, por donde pasan todas las informaciones prácticamente sensitivas y motoras, en los ganglios basales, que son el control del movimiento. ¿Sí? Entonces en muchas áreas del sistema nervioso se produce este neurotransmisor. ¿Por cuáles neuronas? Por neuronas GABAérgicas. ¿Sí? Las neuronas que producen el neurotransmisor GABA se las conoce como neuronas GABAérgicas o receptor. Cuando reciben el receptor, los receptores GABAérgicos. Muy bien. ¿Cómo se va a producir esto? ¿Cómo va a generarse el GABA? Muy bien, nosotros estuvimos viendo ayer que la glutamina, el glutamato, ¿sí? El glutamato va a generar glutamina, ¿sí? Y luego la glutamina sale por un transportador de glutamina de esta región, que es una de las microglías, específicamente el astrocito, ¿sí? El glutamato se convierte en glutamina gracias a la glutamina sintetasa. Esta glutamina sale del transportador del astrocito, ingresar por el transportador y la neurona presináptica. Cuando ingresa la glutamina con un proceso
La glutamina, gracias a la glutaminasa, se convierte en glutamato. ¿Sí? Gracias a la enzima glutaminasa, la glutamina se convierte en glutamato. A partir de este glutamato, el glutamato sufre una descarboxilación. ¿Sí? La parte química nosotros no vamos a tocar, o sea, no les voy a preguntar en el examen, pero sí entender qué es lo que sucede. La descarboxilación del glutamato, justamente por su enzima glutamato descarboxilasa, convierte al glutamato en ácido gamma aminobutírico. O sea, el glutamato por descarboxilación se convierte en GABA. ¿Sí? Luego, este GABA anteriortransmisor se guarda en vesículas. Cuando viene la señal potencial de acción, ingresa el calcio a la neurona presináptica, con lo cual la vesícula libera su neurotransmisor por exocitosis. Y tenemos GABA disponible en el espacio sináptico. Ese proceso ya más o menos lo manejamos. ¿Dónde está la pequeña diferencia? Que nosotros estudiamos ayer que la glutamina se convierte en glutamato. Hasta ahí que el glutamato era excitado. Para reducir un poquito, o sea, para controlar la producción de glutamato, el glutamato se convierte en GABA. Es una forma de controlar también para que no haya un exceso de sobreexcitación. Entonces, el glutamato se convierte en GABA y GABA se vuelve a guardar y cuando es necesario, porque el calcio dependiente ingresa calcio, se libera el neurotransmisor. Ahora, una vez que el neurotransmisor esté libre del espacio sináptico, tiene que ser recibido por receptores postsinápticos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser? ¿Qué van a ser los receptores postsinápticos? En este caso, vamos a tener dos tipos de receptores postsinápticos. Algunos libros dicen tres, tipo GABA A, receptores GABA A, receptores GABA B y receptores GABA C. Pero al final, los receptores GABA C cumplen funciones muy parecidas o casi iguales a los receptores GABA A. Entonces nosotros solo vamos a estudiar los dos principales receptores GABAergios, receptores GABA A y receptores GABA B. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando el neurotransmisor, cuando el GABA está libre en el espacio sináptico, este GABA va a unirse a un receptor. En este caso, va a ser el tipo receptor GABA A. Este receptor GABA A es del tipo ionotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el neurotransmisor se une a su receptor, este receptor permite el paso de iones. Estamos hablando que es un receptor, o sea, que es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, la función va a ser la siguiente. Cuando el GABA se une a su receptor, es una señal para que el receptor GABA A, que está en la membrana postsináptica, se pueda abrir. Abre el receptor y permite la entrada de un ion, o mejor dicho, de un anión, un ion con carga negativa. Permite la entrada del cloro. ¿Sí? Entonces, fíjense. Tem borracha? Tem borracha? Cuando el GABA, No tengo, amiga. se liberó GABA, que es el espacio sináptico, tenemos el GABA. Cuando el GABA se une a su receptor, este receptor GABA A es ionotrópico. Se abre el receptor y permite la entrada de aniones, iones con carga negativa. ¿Qué ion? El cloro. El cloro es mayoritariamente extracelular. Entonces, por difusión simple, el cloro va a ir de mayor concentración a menor concentración. O sea, el cloro va a ingresar al interior de la célula. Como es carga negativa, ¿qué va a generar en el potencial de membrana? ¿Que se despolarice o que se
navegador tiene que hacer mucha señalización o tiene que mandar mucha información para quitarle la hiperpolarización al reposo, del reposo al umbral, del umbral a la despolarización. O sea, retrasa la señal de la excitación. ¿Okay? Entonces, es una forma de, al hiperpolarizar la membrana, bloquear e inhibir a esa membrana. Entonces, ¿qué es la característica también de estos receptores GABA-A? Que no solo recibe al GABA, sino que tiene muchísima afinidad por otras drogas, por otros fármacos, como cuáles. El alcohol. El alcohol se une en el mismo receptor que es el GABA, las benzodiazepinas, ¿sí? Son los medicamentos que usamos para la ansiedad, para la depresión, los barbitúricos, relajantes musculares, también se unen en los receptores GABA-A. Y estas drogas, estos fármacos, lo que hacen es potenciar la función del GABA. El alcohol, barbitúricos, anestésicos, relajantes, son todos medicamentos que actúan sobre los receptores GABA-A. Ayudan y potencian la función del GABA. Entonces, ¿qué es lo que potencia? La entrada de cloro, la hiperpolarización, potencia la inhibición. ¿Y dónde está el peligro? Que bloquean demasiado a las células, ya sean las células de músculos respiratorios, los músculos cardíacos, ¿sí? Entonces que haya un paro. Entonces, siempre hay que controlar. Profe. No se puede mezclar, por ejemplo, una anestesia con alcohol. Se puede poner unos medicamentos para la ansiedad o la depresión con alcohol, ¿cierto? Se potencia las funções. Ele chega a ser um catalisador? Em que sentido? Catalisador, ele só acelera, mas ele não é... Como posso explicar? O catalisador, ele serve para acelerar, mas ele não é consumido, como diz assim, a substância. Ele ajuda, ele catalisa? Consumido em que sentido? Isso. Pelo corpo. Tipo assim, ele só vai ajudar, a função dele só vai ajudar, ele não vai ser absorvido. Ou vai? 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 Y se tiene que absorber, tiene que atravesar, ¿sabes? Si me estás hablando de absorción intestinal. Absorção em geral, assim, o que eu estava perguntando, se ele era só um catalisador para ajudar a influenciar. No hay una absorción en general. Sim. A veces el final, los barbitúricos, los relajantes, los alcoholes, todos son consumidos a través de vía oral. E ora? Sim. Entonces tiene que ir por tubo digestivo llegar al intestino. El intestino se tiene que absorber al torrente sanguíneo. Sim. Del torrente sanguíneo va a circular todo tu cuerpo. Sí. Uno de los lugares donde va a circular es el sistema nervioso. Sim. Algunos atraviesan la barrera hematoencefálica, algunos no. Tá. Tá bom. Pero en cuanto a si estos usos pueden atravesar y pueden ir a potenciar, o sea, este receptor GABA-A tiene lugares para el GABA, pero también tiene espacios para los demás. O sea, ambos se cumplen. Entonces, si yo solo tengo GABA, se va a unir al GABA, solo se toca. Pero si yo tengo GABA y consumí alcohol o consumí algún tipo de droga, se va a unir las drogas también al receptor, lo cual va a hacer que el receptor esté hiperfuncionante. ¿Cuál va a ser la hiperfunción? La entrada excesiva del cloro, la hiperpolarización excesiva, la inhibición excesiva. Entendi. Caraca, essa mulher faz tudo lá. Esa es la función de los GABA-A, son ionotrópicos. Ahora, los receptores GABA-B son del tipo son del tipo metabólico. Porque el receptor GABA-B está unido a proteína G. Sabemos que
Cuando el neurotransmisor se une a su receptor, el receptor está unido a proteína G y la proteína G se activa. ¿Sí? En este caso de los receptores GABA B, cuando el GABA, cuando se une a un receptor y este tipo de receptor GABA B, este receptor GABA B está unido a una proteína G, pero es una proteína G inhibitoria. Existen proteínas G excitatorias y existen proteínas G inhibitoras. Entonces, es el tipo de proteína G inhibitoria. Entonces, cuando el GABA se une a su receptor GABA B, se activa la proteína G en las tres unidades, alfa, beta y gamma. Esa subunidad alfa, ¿cómo se va a activar? El cambio de GDP por GTP. Esa subunidad alfa, como es una proteína G inhibitoria, va a desplazarse hasta una enzima que se llama desmineraloxiclasa. Pero como estamos hablando de proteína G inhibitoria, esta vez la subunidad alfa va a bloquear a la desmineraloxiclasa. Por lo tanto, no va a producir ATP cíclico. ¿Qué hacen las subunidades beta y gamma? La subunidad beta y gamma también fueron activadas. ¿Sí? Al activarse la subunidad beta y gamma, van a ir a hacer lo siguiente. Van a ir a bloquear canales. O sea, uno de los canales va a ser bloqueado, uno de los canales va a ser abierto. Canales iónicos. ¿Cuál es el canal iónico que se va a activar? La subunidad beta y gamma van a activar el canal iónico de potasio. O sea, abre los canales de potasio y permite que el potasio salga. Cuando yo estoy perdiendo carga negra, o sea, carga positiva, estoy dando carga positiva hacia el exterior, ¿cómo queda mi membrana en el interior? Negativa, o sea, lo que estimula también es la hiperpolarización. La entrada de cloro o la salida del potasio genera hiperpolarización. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los mecanismos. Okay. Pero este receptor GABA B también tenemos la terminal posináptica, pero también podemos tener la membrana presináptica. En la membrana presináptica. Entonces, ¿qué va a pasar en la membrana presináptica? Vamos a imaginarnos en la neurona de algo. Bueno, este es un transportador. Vamos a ponerle acá, ¿sí? Vamos a suponer que se trata el GABA B, el receptor GABA B presináptico. Entonces, el receptor GABA B presináptico también va a estimular el propio GABA que se libera. Tiene dos opciones. En la recaptación, entrar directo al GABA por su transportador, o acá poder ver un receptor donde el GABA se une a su receptor. El receptor también está acoplado a proteína G. La proteína G se activa, la subunidad beta-gamma va a activar a un canal que es el canal de calcio. Abre el canal de calcio y permite que el calcio ingrese a la membrana presináptica. Cuando el calcio ingresa a la membrana presináptica, estimula la liberación de más GABA. Porque acá hiperpolariza, en la membrana postsináptica hiperpolariza, pero en la membrana presináptica despolariza, permitiendo que más GABA se libere. Entonces también es una retroalimentación positiva. Cuando se libera GABA, estimula a que se libere más GABA. A inibição, ela acontece na proteína e ou na subunidade alfa. Quando realmente inibe o GABA?
O GABA. El GABA hace todos los cambios dentro de Ele la faz célula todos. postsináptica. Ele é inibido em qual fase? La inhibición empieza cuando se activa cuando el neurotransmisor se une a su receptor. Al unirse el neurotransmisor a su receptor ya empieza el proceso de inhibición. Prof, se ele está no assim, pós-sináptico, ele tem uma função. Pré-sináptico ele vai ter outra? Então, em vez de ser inibitório, ele vai ser excitatório na pré-sináptica? Ou não? Sim? Es excitatorio de la membrana presináptica Pré-sináptica. Aham. para que la membrana presináptica libere más neurotransmisores Do químicos. tá. Porque daí tem que ter o cálcio para poder liberar mais. Claro, porque si se abren canales de calcio, el calcio es extracelular. Sí. Al ingresar a la membrana presináptica va a generar despolarización. ¿Para qué genera despolarización? Para que más vesículas de GABA se vayan liberando. Faz sentido. O sea, excita la membrana presináptica para que se libere Que- más más. neurotransmisores inhibitorios. Aham. Entonces, cuando el GABA se une a su receptor, este receptor avisa a la proteína G para que cambie su característica. La proteína G activada en su subunidad alfa bloquea la adenilatociclasa y la subunidad beta y gamma activa los canales de potasio. Esto es en la membrana postsináptica. Entonces, Beta y gamma. el GABA se une a su receptor GABA B está unido a proteína G. La proteína G se activa, cambio de GDP por GTP. La subunidad alfa bloquea a la adenilatociclasa, por lo tanto la adenilatociclasa no produce AMP cíclico. Si no se produce AMP cíclico, no se produce la cascada de señalización a través de la PKA, de la proteinquinasa A, que fosforila varias enzimas y ahí ocurre toda la excitación. Ahora, la subunidad alfa bloquea la adenilatociclasa. La subunidad beta y gamma estimulan los canales de potasio. ¿Para qué? Para que el canal de potasio se abra y permita la salida de potasio, lo cual deja más inhibida a la célula ósea. La salida del potasio permite la hiperpolarización. ¿Sí? Este canal de calcio realmente es de la membrana presináptica. Entonces ocurre esto en la membrana presináptica. El GABA fue liberado de la membrana presináptica, pero vuelve a estimular. Entonces el GABA se une a su receptor GABA B. El receptor GABA B estimula a su proteína G. En este caso la proteína G activada en su subunidad beta y gamma. Esta subunidad beta y gamma va a ir a actuar sobre canales de calcio presinápticos. Pero existen también canales de calcio posinápticos. ¿Pero qué va a hacer los canales posinápticos de calcio? Entonces, si yo cierro los canales de calcio, no entra calcio, solo sale potasio. O sea, no entra carga positiva, sino que sale carga positiva, aquí se queda negativo. Sí, é da inibitória. Es la membrana postsináptica. Pero si es en la membrana presináptica, esto, el alfa, el que va a ir a estimular, le va a abrir para entrar más calcio. La presináptica, para que entre calcio, para que se libere más GABA. Es un flashback. Por eso estos receptores, la gran mayoría, son receptores inhibitorios. La gran mayoría, la función del neurotransmisor GABA es inhibitoria. Pero imagínense, si yo tengo alcohol, tengo otros tipos de droga, va a potenciar la creación de más GABA. Más GABA se va a unir a sus receptores y estos alcoholes, vamos a poner el alcohol o la anestesia, más se va a unir al receptor. O sea, dos cosas va a generar: la liberación de más neurotransmisor inhibitorio y la acción de estas drogas y este neurotransmisor sobre el receptor. Entonces, esas son las funciones en cuanto al neurotransmisor sobre su receptor. Una vez que este neurotransmisor cumple su función, se tiene que eliminar del espacio sináptico por dos mecanismos que vimos
la neurona aparece en la punta y se guardan vesículas. Enterito, se guarda y se quedan vesículas hasta la próxima señalización. La otra forma es que el GABA ingrese a los astrocitos, a las células gliales, a través de un transportador. El GABA ingresa, el GABA sufre un proceso donde se va a ir metabolizando, ¿sí? Un proceso donde el GABA se va a ir metabolizando y luego va a dar elementos para ¿y por qué va a ingresar a la mitocondria? Porque el GABA va a dar elementos del ciclo de Krebs. La degradación del GABA da elementos del ciclo de Krebs y esos elementos del ciclo de Krebs entran en este ciclo, lo cual produce energía. Entonces, fíjense. Ahora, acá le puse acá tenemos nuestro GABA. La degradación se da por la transaminación. También se le puede llamar GABA-T a la enzima transaminasa o aminotransferasa, es lo mismo. Entonces, esta enzima GABA-T degrada al GABA y lo convierte en alfa-cetoglutarato y lo convierte en ácido succínico o aldehído succínico, semialdehído succínico. ¿Qué pasa con este semialdehído succínico? Se vuelve a oxidar y se convierte en ácido succínico. Este ácido succínico es el que entra en el ciclo de Krebs. Este alfa-cetoglutarato también entra en el ciclo de Krebs, pero en algún momento el alfa-cetoglutarato puede dar raíces para la formación de un próximo glutamato. Por eso, acá muestra que el GABA, después de entrar en la mitocondria, puede generar el glutamato. Entonces, otro cambio. Ahora nos vamos a centrar en que el GABA, gracias a su enzima GABA-T, forma el alfa-cetoglutarato y posteriormente, último, se va a formar el ácido succínico. Estos dos son elementos del ciclo de Krebs. ¿Qué es necesario para la transformación de glutamina de glutamato en GABA? ¿Qué es necesario para la formación del glutamato al GABA y el GABA para su degradación? Una vitamina importante, que es la vitamina B6. Muchas de estas vitaminas son neuroestimuladores. ¿Sí? Cuando nos aplicamos complejo B se suele aplicar no solo para las avitaminosis o hipovitaminosis, también se le suele aplicar complejo B, especialmente B6, a los pacientes con trastornos de dolores del sistema nervioso. ¿Sí? Cuando tienen mucho dolor, por ejemplo, taquicardia tal, se suele aplicar estos antineuricos. Los antineuricos son vitaminas, especialmente la vitamina B6. Entonces, ayuda a la vitamina B12. Estas vitaminas ayudan a estos procesos metabólicos y al formarse especialmente este neurotransmisor GABA, que es inhibitorio, relaja la musculatura, relaja el sistema nervioso, disminuye el dolor. Ese es un proceso. Entonces, acá estamos viendo que uno de los principales es la vitamina B6 para todo el metabolismo. Entonces, acá tenemos los caminos, ¿sí? A partir de el glutamato puede seguir dos vías. El glutamato convertirse en glutamina y la vitamina volver a convertirse en glutamato. Ese es un camino. Estamos viendo ayer. El otro camino es que el glutamato se convierta en GABA. Gracias al GABA-T se forma, ya vimos, el alfa-cetoglutarato.
É Guiton? Que mais? Só Guiton? Tem outro autor, mas nem citei ele, que ele não é importante. Proceso, como ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo necesito todos estos componentes? Para formar dos cosas: el proceso de los neurotransmisores y el proceso metabólico. Porque en el ciclo de Krebs lo que se genera es energía. Entonces, para cumplir todas las funciones del sistema nervioso necesita energía. ¿De dónde viene la energía? Obvio que es también de la glucólisis. Porque para la formación del ciclo de Krebs necesitamos el proceso de la glucólisis. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Metabólico qué era? Metabólica. Y formación de neurotransmisores. Tô resumindo no Lateral Killer. A partir del piruvato viene todo el proceso de la glucólisis. Gracias al piruvato se tiene que deshidrogenar para convertirse en acetilcoenzima A. ¿Recuerdan? Este acetilcoenzima A se tiene que unir a otro elemento para formar un neurotransmisor. La acetilcoenzima A se une a la colina y que forma acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que muchos precursores, o sea, muchos componentes, mejor dicho, muchos componentes del ciclo de Krebs son precursores para la formación de neurotransmisores. La acetilcoenzima A, por ejemplo, forma acetilcolina. El alfa-acetilglutarato forma glutamato. El GABA produce la degradación, su degradación, y se convierte en alfa-acetilglutarato y finalmente es un acetilcoenzima A. ¿Sí? Y después el glutamato tiene una ruta de degradación que forma estos tres: malato, fumarato. No recuerdo también si forman. Sí. Pero estos dos dicen fumarato y malato. É sucinato e fumarato. Estas formaciones o degradaciones de los componentes del ciclo son la base para la formación de los neurotransmisores. A eso es lo que queremos llegar. Entonces, vuelvan a repasar. Okay. ¿Para qué me va a servir el GABA? Ya dijimos que es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios. Entonces, al inhibir al sistema nervioso, regula la actividad neuronal, evitando que el sistema nervioso sufra una sobreexcitación. Entonces, por eso es que agarra el glutamato, lo graba y se convierte en GABA. Es una forma de cuidar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque un sistema nervioso sobreexcitado es un sistema nervioso irritable, es un sistema nervioso que genera muchas descargas. Al generar muchas descargas, la mayor parte de estas descargas son excitatorias. Ahí pueden haber convulsiones, espasmos musculares, puede haber mayor estado de alerta, por lo tanto mayor estrés. Al haber mayor estrés, vamos a ver cómo el estrés afecta a nivel cardiovascular, muchos órganos del sistema endocrino. Entonces, cuando estamos muy alterados, lo que hace es la sobreexcitación neuronal, es la alteración del sistema nervioso y del cuerpo por él. Entonces, ¿qué es lo que hace GABA?
¿sí? Reducir el miedo, la ansiedad, el estrés, hacer que se relajen los músculos. Porque ¿qué pasa cuando estamos muy estresados? Se contraen todos nuestros músculos y duelen. Y al doler se generan esos radicales, al igual que el exceso de alcohol genera radicales libres, ¿verdad? Pero se genera un proceso tóxico para nuestro cuerpo. Lo que hace el GABA es bajar el campo, sanar. Entonces, regulando de esta manera, evitamos ciertas enfermedades. ¿Y qué pasa cuando todos estamos muy alterados, muy estresados? Normalmente somos irritables y agresivos. Bien, viene un compañero a hincharnos, le quiere uno. O que pasa, se exacerba las situaciones de miedo, entro en ansiedad, entro en pánico, siento taquicardia, no puedo respirar, creo que voy a morir. É o GABA que vai relaxar, então, tudo, né? Ajá. Exactamente. Porque si yo estoy sobreexcitado y estoy muy ansioso y muy estresado, ¿qué afecta? El sueño. O GABA trabalha junto com a melatonina ou não? Tiene una cierta relación, o sea, ya lo veremos, pero como calma el sistema nervioso, ayuda a bajar ese nivel de alerta. Y al no estar tan alerta, podemos entrar en el ciclo del sueño. Entonces, nos da un poco de sueño. Por eso es que hay muchas personas, por ejemplo, que toman alprazolam, clonazepam para dormir. Realmente no son medicamentos hipnóticos. Tiene un efecto hipnótico, pero su principal función es regular la ansiedad. Como efecto secundario te hace dormir. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque estas benzodiazepinas ya vimos que estimulan la liberación de más GABA. Entonces, relajan nuestro sistema nervioso y podemos dormir. Entonces, la falta, es lo contrario, si falta GABA, entonces estamos con insomnio, hiperexcitados. ¿Okay? A insônia é ligada ao GABA? No solo el GABA, pero es uno de sus componentes. Entonces, fíjense que todo lo que vimos de memoria, aprendizaje, recuerdos, sueños, tiene que estar regulado en los neurotransmisores para que pueda funcionar bien. Ok. Control muscular. Estábamos diciendo, si está sobreexcitado, si falta GABA, los músculos van a estar muy contraídos. Lo que ayuda al GABA es a relajar la musculatura, a mantener un tono muscular adecuado y que no entremos en contracturas o espasmos. Si falta el GABA, entonces se vienen las contracturas, vamos. Si hay un exceso de GABA, pues vamos a quedar dormidos. Tengo fuerza. Entonces, por eso tiene relación también con estos relajantes musculares, la ciclobenzaprina, que ayuda a la liberación también del GABA, que estos GABA actúen sobre receptores GABAérgicos. El receptor GABAérgico ya vimos principalmente el que está el GABA B, ¿sí? Bloquea la adenilatociclasa. Si se bloquea la adenilatociclasa, pues no se producen estas liberaciones o contracciones musculares. Entonces lo relaja, es una forma. Estuvimos viendo que Dios estuvo hablando sobre el glutamato y el GABA en el sistema de visión. Hubo unos compañeros que lo hablaron. ¿No para ti o fuera? Hay un grupo que habló sobre eso. El GABA también como regula todo el sistema nervioso. Esto no escapa de lo que ya vimos sobre lo que vimos de audición, lo que vimos de gusto, y también la visión. También regula las áreas, las actividades neuronales en estas áreas.
a nivel del ojo y ayuda a que haya una buena transmisión sináptica. ¿Sí? Y no hay neurotransmisores que actúen en forma solitaria. No si actúan una estimulando a la otra, actúan como un conjunto. ¿Sí? También esto ayuda a la refracción de las luces y esas. Ahora, si tenemos alteraciones, ya lo vimos. Vimos ya algunas alteraciones. Si hay en exceso o si hay poquito. Si hay en exceso, pues vamos a tener un paciente hiper relajado, o sea, no va a haber una contracción muscular, no va a estar despierto tu paciente, va a estar así somnoliento, va a estar con tontura, o sea, con mareos, si es que falta. ¿Ok? Ahora, ¿qué también nos puede alterar? Bueno, no va a ser muy personal lo que iba a preguntar, pero bueno, no volveré. Existen enfermedades del sistema nervioso que es asociado a la falta de aire. Puede ser las convulsiones. Dentro de las convulsiones es amplio, un amplio síndrome. Dentro de esas está la epilepsia, dentro de las convulsiones está la epilepsia, pero también la falta de GABA puede generar, por ejemplo, la esquizofrenia, la manía de la bipolaridad y se cree también el autismo. Porque pacientes con trastorno del espectro autista que presentan agresividad o presentan mucha estereotipia, que la estereotipia es la repetición involuntaria de un movimiento para autorregularse, entonces se le da este GABA como un medicamento. O sea, hay una suplementación, lo cual hace que las estereotipias, en el caso del autismo, la estereotipia baje y la irritabilidad o la agresividad de los pacientes también disminuya y esa desinhibición exagerada de la esquizofrenia o la bipolaridad de su fase maníaca también se tranquiliza o se regula. Entonces, la falta de GABA puede dar este exceso de impulsividad. Y le medicamos y ahí me tengo. Por eso es muy importante que si yo tengo algo que no puedo dominar y dificulta mi vida, dificulta mi desempeño, tengo que tratar. No es barato, es cierto, caro, pero tengo que tratar de buscar especialistas que puedan ayudarme a decir si tienes un diagnóstico o no tienes un diagnóstico. Si yo consigo, o sea, si me sale que sí tengo un diagnóstico, necesito hacer el tratamiento. Es una falta de responsabilidad no hacer el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque va a haber dificultades. A veces no queremos, realmente no queremos saber nuestro diagnóstico. Pero entender, alivia. Saber que lo que yo tengo no es porque yo soy así más nuevo o en mi carácter o qué sé yo, sino que es a causa de una diferencia que tiene mi cerebro. O sea, soy diferente porque mi cerebro funciona diferente y que puedo regular. Entiendo, eso hace que las personas que vivan a mi alrededor también entiendan y entonces entendiendo me puedo hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto para que van a sufrir si hay tratamiento. Ahora, cierto, vuelvo a decir que es caro. Salud mental, pero es lo posible si no tenemos salud. Entonces hay que tratar de hacernos caro. También no está todavía muy relacionado, o sea, todavía no hay mucho estudio sobre que la falta de GABA puede generar celiaquía.
Doutora, tem testes que se pode fazer para medir o nível de GABA? ¿Alguien tiene bioquímico? Você perguntou se alguém é bioquímico. Son los que más pueden así ayudar exactamente. Que realmente es área del neurólogo. El neurólogo es el que hace la solicitud de estos estudios y la revisión de estos neurotransmisores. Que se puede hacer a través de la sangre, pero también se puede hacer a través de la electroencefalografía. O sea, si usted hace el electrocardiograma, pone los electrodos en el corazón, y también son electrodos que se ponen a nivel del cráneo, y ahí va paseando unas hojas y ahí el neurólogo siente. O sea, área del neurólogo. Entonces, eso es si hay. Y si hay mucho, ya lo vimos. ¿Cómo puede haber mucho GABA? Y ya, sobremedicación, alcohol y algunos alimentos. Los alimentos también pueden causar, aunque es muy difícil que el alimento genere un exceso de GABA. ¿Qué es lo que es importante aquí? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con esquizofrenia o TEA o TDAH, es importante que le dé alimentos que contengan glutamina para la formación del glutamato y la formación del GABA. Entonces, tengo que cuidar qué alimentos darle y qué alimentos introducir. Por ejemplo, en estos pacientes que son muy excitados, muy irritables, muy agresivos, tratamos de evitar el exceso de carbohidratos refinados y de grasas malas. Le hace mamá, no hace falta ser un paciente, o sea, ser una persona con una enfermedad para saber que el azúcar nos hace que nos deja mal, que nos inflama más. Y esa inflamación no es intestinal solo, sino también a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, otra característica, mientras más GABA libere, más receptores GABA se crean. Y si yo genero más receptores, quiere decir que necesito más cantidad de neurotransmisor que cubran todos estos receptores para que ejerza el mismo nivel de acción. Vai consumir mais carro. Aí tem que ter mais. Sí, pero el problema es cuando consumí, por ejemplo, todas las noches, hace 3, 4, 6, un año, tu abrazo genera primero la tolerancia y posteriormente la adicción. Entonces, bien, no se automedica. Los medicamentos psiquiátricos no se automedican porque genera un pequeño exceso genera ya una alteración. Entonces, el alcohol, por ejemplo, eso es la dependencia. Si tomo, a medida que más consumo, más liberación de GABA se producen más receptores, entonces cada vez necesito más niveles de neurotransmisores o de la droga para generar el mismo efecto. Os chás verdes, que são maracujá, erva doce, Mas você eles também poderiam causar essa intolerância com casolante, fala que já ultrapassou No tanto porque el proceso es más largo, porque primero se tiene que degradar el alimento, absorber, después la absorción pasa por todo un proceso de transformación para crear el neurotransmisor. Y además que en el proceso de la alimentación se va perdiendo componentes en el otro factor. Entonces, sí va a estimular un chiquitito, pero no va a hacer grandes cambios. Ahora, el alcohol o las drogas tem mais receptores. claro, tiene el primer paso hepático, se As pierde proteínas são citotóxicas, que é a perfurina. Tá, e deixa eu te perguntar, onde é que a proteína aérea entra aí? Eu não tô achando essa proteína. Não tô achando. É porque assim, ó, quando eu vou pesquisar, o que que leva à falta da imunidade? Porque assim, a gente sabe que tem imunidade, mas o que leva à falta de imunidade além de genética? Isso é interessante. O que leva? Genética e falta de proteína aérea, que é uma proteína que atua no HLI.
Entonces, Eu já tenho. más probable que vas Você vai falar sobre isso? Não, mas eu queria saber. Si todos los días No. consumís alfalfa. Não, entendi. Ahora, por la comida, por la alimentación, es mucho más tiempo de exposición para que se pueda generar Olha esta pra mim. tolerancia. Falhas que levam à autoimunidade. Pero Deficiência da tolerância central. estos, Durante tanto o la desenvolvimento fosfetinatina, uma proteína AIRE, que ela é uma reguladora. Ela é essencial para a expressão de antígenos próprios. Mutação ou deficiência na AIRE pode impedir a eliminação de células T autoreativas. Quando ele está ali se formando, tem algumas células que mostram assim, você é cancerígeno, você tomou, então ele já vem apoptose, né? Então, quando a gente tem essa falta dessa proteína, ele não consegue identificar. O Ele não tem um NK? estímulo O necessário. NK? Aham. Ou todos os linfócitos? Eliminação de célula autorreativa. Autorreativa, quem elimina? O macrófilos, né? Então, assim, então, por isso que eu tô perguntando, onde entra aí, onde entra aí? Falhas na tolerância periférica também, porque às vezes essas células cancerígenas, elas vão para a periferia, e na periferia elas conseguem se englobar de novo, entendeu? Na parte Más magnesio, lo cual ayuda a relajar también a la musculatura. Todo lo que tenga vitamina B6, que esto puede ser não é como fármaco, É a puede ser reguladora. como alimento para la relajación del Isso aqui está sistema falando da regulação. Antes de eu ter a natural killer, eu preciso ter a regulação. Quem regula são os ajudantes, que é o linfócito T, donde vamos a sempre regulado. encontrar es Você deu aí. frutos secos, ya lo dijimos, banana, el magnesio. El magnesio es súper importante y es un electrolito que no se suele estudiar, pero es muy importante el magnesio para la salud muscular y la salud del sistema nervioso. Sí, justamente lo que estabas hablando, de verde, ¿verdad? ¿Sí? Ela é feita dentro do Tiene un timo. componente que ayuda también a E é la onde começa o processo relajación. do quê? Dos linfócitos T. Entendeu? Y algunos, Legal. esto si bien ayuda a nivel intestinal a mejorar la salud intestinal. Quando eu estou regulando para saber que células eu vou Hay unos eliminar, elementos se eu tenho essa deficiência na área, eu não consigo eliminar essas células, porque eu não vou conseguir reconhecer. Entendeu? no olvidé su nombre. Lactobacillus vivos. Sí, son lactobacilos vivos, pero tienen un proceso de fermentación. Yakult. Tiene un proceso de fermentación. El kefir se hace de... É uns bichinhos. Si hay el polvito que se le hace crecer al lactobacilo y se toma como una leche, como un yogur. Yakult. Yakult, prof. Yakult. Yakult. Ese puede ser. Hay también kefir que se prepara y kefir que Em se casa, compra, aham. hecho. El chucrut se hace de repollo. Sim. El chucrut se hace de la fermentación del repollo y el kimchi de la fermentación de la Chucrut, pode handler. El kimchi Very es una extremamente. especialidad de la comida coreana. No siempre. Vai chapar. Hitler Beach. Vai chapar. Pero Vai estos, chapar. tanto el chucrut y el kefir se utilizan mucho en las comidas orientales, mejor dicho, asiáticas, más orientales. Mucho en las comidas asiáticas. Entonces, evidentemente tiene una mejor salud física y mejor piel, pero tiene una lamentable salud. Bueno. Olha que legal isso. Después, ¿dónde más también podemos hacer lo mismo de siempre? Comer bien, hacer ejercicio físico, dormir. Solución. Así. ¿Cómo crear neurotransmisores? Fuentes de neurotransmisores. Atividade física, alimentação. Eso no podemos utilizar porque todo prácticamente está hecho. ¿Sí? Sim. Obviamente, reducir los niveles de drogas o evitarlas si es posible. Você escutou, Nicole? ¿Saben que también la meditación? Ah, sim. Se vio que personas que hacen meditación tienen buenos niveles de neurotransmisor. Sono também. En esta meditación hablamos también de oración, de una meditación que a ustedes mejor les vaya. Ahí por eso es que es demasiado este incentivo para hacer el mindfulness, que es vivir el aquí y el ahora.
eles estão também, sistema nervoso central, Estamos comiendo y estamos estudiando. No sé, estamos en física, estamos mirando una serie, si hacemos. Entonces, no hacemos una actividad sola, no nos concentramos en vivir y en sentir esa actividad sola, sino que estamos viviendo a mí. Entonces, la meditación, la relajación, el masaje, ¿sí? También son momentos donde se produce esta relajación del sistema nervioso y la liberación de estrés. Por eso que después del masaje sentimos que vuelven los dolores de nuestra espaldita, nuestro cuerpito mejora. No es eso. Todo es Conjunto? un conjunto que es multidisciplinario. Todo es multidisciplinario y principalmente para los pacientes que sufren de mucho dolor. Tenemos que tratar de estimular el GABA, pacientes que sufren de dolores neuropáticos especialmente. A fibromialgia. A fibromialgia. Bueno, la fibromialgia tiene un factor, o sea, es multifactorial. En la fibromialgia el paciente tiene una alteración del sistema nervioso por un exceso de niveles de dolor. Entonces, ¿qué hace? Hay una transformación a nivel cerebral de las áreas, cuando demos dolor capaz veamos esas áreas, pero el cerebro, o sea, sufre de neuroplasticidad, así como para la creación, como para la atrofia. Pacientes con dolores crónicos tienen una atrofia cerebral. Entonces, su cuerpo su sistema nervioso se adapta a estos niveles exagerados de dolor y baja el umbral de dolor. ¿Por qué? Porque ese cuerpo considera que está en constante peligro. Baja el umbral de dolor de manera que cualquier estímulo ya le avise. El cuerpo está en alerta. Entonces, baja el umbral para que cualquier estímulo ya avise al sistema nervioso, estamos en peligro. Sí. Entonces, al bajar el umbral del dolor, por más que el estímulo sea leve, el paciente con esta fibromialgia o con dolores crónicos ya siente en exageración. Por ejemplo, Sentir frío. El frío, el calor, no sé, quitarse las cejas. Ajá. Pero no es insoportable. El paciente con fibromialgia o le toca alguna parte de su cuerpo, le aprieta un poco. Ay, exageradamente lejos. Si no es para acá. Pero ¿qué pasa? El exceso de dolor genera tensión. Ah, sim. É tudo Entonces, neurotransmissor. eso funciona el paciente con fibromialgia. Então é tudo nos neurotransmissores da fibromialgia. Alterado, en la fibromialgia, si no siente dolor, no es fibromialgia. Fibromialgia é um saco de dor e joga Si tudo. no siente dolor, no es fibromialgia. Puede ser, obviamente, hay pacientes que tienen un umbral de dolor Vem mucho cá, más. só uma O pergunta. sea, un estímulo Se na semana que vem leve a o medio, prova no siente. de Tiene que ser un como é que a gente vai estímulo apresentar o trabalho? demasiado grande para decir, ay, A me gente duele. vai apresentar depois da Depende, o sea, no todos tenemos el mismo Zaira, umbral de olha pra mim. no todos. Pero Se na en semana estos que pacientes vem que é prova sufren de de estrés fisiologia, crónico, como que a gente vai genera una apresentar o disminución. trabalho? O sea, el cuerpo cambia De fisiologia. para adaptarse a ese 28. exceso de estrés. Ah, eu tô confundindo fisiologia com bico. Você vai ficar com dor de cabeça. Pra se funga-funguei. Simplesmente? Eu já tava quase pedindo. Ela vai ficar com dor de cabeça. Passando pelo pulso. Suporte na lida. Eu também tenho. Entonces, cuando tenemos que a ver si tenemos a vuelta del receso. ¿Está bien? Vamos un ratito al receso, que estamos con Solta pela boca, não pelo nariz. Ai, amiga, obrigada. Nossa, bonitinho.